De otros temas, recibimos al ministro interino de Economía, Pablo Ferreri. Buenos días, gracias por acompañarnos, Pablo. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Exdirector de la DGI, además. También exdirector de la DGI. Hombre de la casa. Sí, y en este caso, bueno, escuchábamos al presidente del sindicato. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, primero que nada, no es una decisión tomada solamente por la Dirección General Impositiva, sino que forma parte de los compromisos de gestión que se elaboran en el Ministerio de Economía con las unidades ejecutoras. Lo que se está haciendo aquí, brevemente para comentar el tema, es introducir algunas metas institucionales dentro de lo que es los parámetros que hay que alcanzar para cobrar una remuneración variable. Hay un 15% de lo que se cobra en el año por parte de los funcionarios de la DGI que es variable en función de que se alcancen o no metas. Y obviamente esas metas son fijadas por la dirección en función de cuáles son los objetivos que quiere perseguir. Aquí lo que se hizo fue poner una meta institucional a todos los funcionarios, que parece algo de perogrullo. Si uno pensara en una meta en la cual todos tendrían que estar asociados en un organismo como la DGI, ¿cuál es? La recaudación. Ajá. Entonces lo que se les está diciendo es una pequeña parte de esa remuneración variable está asociada a la recaudación. Lo que se ofreció incluso en negociaciones, se cumplieron todas las etapas de la negociación colectiva. En diciembre hubo varias reuniones y no se pudo llegar a un acuerdo. Fue decir, bueno, sobre esta meta que le genera cierta incertidumbre porque es nueva, podemos poner determinadas salvaguardas. La respuesta del sindicato fue, queremos salvaguardas, es decir, que nos aseguren el cobro de todas las metas, no solo de esta nueva, sino de todas las metas que existen desde el 2005. Ajá. Ahora bien, asegurar el cobro de todas las partidas variables que se alcanzan en función de metas es salarizar una partida variable. Y eso, obviamente, no estamos dispuestos a hacerlo. Es un derecho adquirido que después es desnaturalizar lo que es un sistema de gestión moderna con una partida variable asociada al cumplimiento de metas. Pero también está bueno poner en números de lo que se está hablando. A veces eso llama un poco la atención. El salario promedio de un administrativo en la DGI, cuando tomamos en cuenta todas las partidas que gana, salario, aguinaldo, partida variable, un administrativo promedio en la mano gana 67.000 pesos por mes. Y un profesional en la mano, tomando todas esas partidas y mensualizándola, gana 126.000 pesos por mes en la DGI. Tienen exclusividad, ¿no? Tienen exclusividad. Para un salario de 120.000 pesos, lo que está en riesgo, por decirlo de alguna manera, con esta meta de recaudación son 400 pesos por mes. ¿Ah? Otro número. El año pasado hubo un aumento de la masa salarial de la DGI porque se hicieron nuevos ascensos, en los escalones más bajos se aumentaron las remuneraciones para esos escalones. El año pasado hubo un aumento de la masa salarial de la DGI de 162 millones de pesos. Nosotros lo hicimos porque estamos convencidos que es un lugar a donde había que generar algunos cambios con esa elevación de la masa salarial. 162 millones de pesos. La meta que está en cuestión, esta meta de recaudación, implica un monto anual de 4 millones de pesos. Para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? También hay algunas cosas que francamente no compartimos y entendemos que no es correcto expresarlo así. No es que haya una rebaja salarial para algunos y un aumento salarial para otros. Que eso es lo que dijeron. Porque lo que hay es una partida variable que se puede cobrar o no se puede cobrar en función de que se alcance la meta. Cuando se habla de que hay un aumento salarial para los directores, sí, eso no es así. ¿Por qué? Si cumplen la meta cobrarán y si no la cumplen no cobrarán, pero la partida de la meta sigue siendo la misma. De hecho, este año, aumentar salarios... ¿Son metas como oficina o como sectores? Hay metas como sectores, pero aquí lo que estábamos poniendo era una meta institucional de recaudación. Es decir, si todos alcanzamos la meta de recaudación, perfecto, hay un pedacito de esa partida variable que la cobramos todos. Estaba diciendo, en año electoral no se pueden aumentar los salarios. Por eso, eso no es correcto. No hay un cambio en la partida que beneficia a los directores. No, lo que te decía, la partida sigue siendo la misma. La misma, que cambia el porcentaje. Cambian los objetivos. Ajá. Pero no tienen metas más fáciles de cumplir, que es algo de lo que dicen los funcionarios. No, bueno, el resto de las metas hay que definirlas, pero entonces no es que hay un aumento salarial. Bien. Entonces, además esto ha pasado por los informes de Servicio Civil, Contaduría General de la Nación. Si hubiera un aumento salarial, por inconstitucional, no se podría hacer. Claro. Y en el otro caso, a la inversa, no hay una rebaja salarial. Tendrán que cumplir o no la meta, pero sobre todo... Lo importante es poner en perspectiva el monto, ¿no? Se ha cumplido las etapas de negociación colectiva, estamos dispuestos está dispuesta la DGI a seguir conversando. Ahora,
si lo que se pretende es salarizar todas las partidas variables, bueno, eso Ahora, no el puede ser. PIT-CNT respalda a los funcionarios. Bueno, en las reuniones han habido representantes del PIT-CNT en algún momento. Habrá que seguir conversando, pero no sobre la base de asegurame el cobro de todas las partidas variables, cuando se montó un esquema de remuneración variable que ya tiene más de 10 años. Esa es la idea. Pablo, te cambio de tema, te llevo a algo mucho más político y presente como hombre de izquierda y como una figura emergente de un ala del Frente Amplio. Te quiero preguntar por Venezuela. Vos además integrás el Nuevo Espacio que integra la Internacional Socialista, que le quitó la legitimidad a Maduro, pero también estás en el gobierno y el canciller es del Frente Líder Sereni, es Rodolfo Nino. ¿Cómo lo ves vos y cómo ves la posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela? Sí, en lo personal duele Venezuela, ¿no? Es una situación realmente muy complicada, con la posibilidad de una escalada de violencia que está ahí, a las puertas. Yo entiendo que es una situación realmente muy complicada. Por eso me parece muy atinada la posición del gobierno, que está dando pasos. De hecho, se anunció la semana que viene una reunión 7 de aquí. febrero. Yo creo que apelar al diálogo... Aún seguir reconociendo a Maduro, que es lo que la Internacional Socialista dejó de hacer, no quiere decir reconocer a Guaidó, pero sí decir, bueno, la Asamblea Nacional es la que tiene que sacar a Venezuela de... Yo creo que apostar al diálogo... No me gustaron algunas declaraciones tildando de ridículo en la apuesta al diálogo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para apostar al diálogo y que ese camino termine con lo que más le sirva a todo el pueblo venezolano, ¿no? Yo realmente no pasa por Maduro o por Guaidó, sino que pasa por el pueblo de Venezuela y evitar un baño de sangre, ¿no? Por acá me quedo. Quiero ser prudente, hay una instancia en la cual podrán estar participando por la información que ¿Pero tengo. apoyás la declaración del Nuevo Espacio, que fue muy crítico con Maduro? Sí. Esta última declaración. Sí. ¿Y te parece que Maduro va a aceptar este diálogo y toda esa instancia? Preguntale a Maduro. Yo no fui al futuro y volví, así que no puedo saber. Bien, bueno, además eso. Ayer, hoy no me acuerdo en cuál de los diarios, dicen que estuvo desmayado 50 minutos Maduro. No sabía que una persona podía estar desmayada 50 minutos, que no lo podían sacar por el sobrepeso. Uno de los tanques que se está metiendo justamente a hacer estas acciones militares. Pero bueno, respaldás entonces lo que dice el Nuevo Espacio y estás de acuerdo con este diálogo. Y lo que decías de ridículo fue Almagro, el ex canciller de Uruguay, secretario de la OEA. Almagro tildaba de ridículo la opción del diálogo que estaría teniendo parte en Montevideo con muchos países o con varios países y con algunos organismos internacionales. Yo creo que una apuesta más al diálogo no es ridícula, sino que es tratar de evitar un derramamiento de sangre. Eso no puede ser ridículo Pablo, nunca, ¿no? Ayer se conocieron las declaraciones del ex canciller Castañeda de México, donde mencionó el hijo de Tabaré Vázquez con negocios con Venezuela. Siempre en toda esta discusión... Eso me parece una canallada. Pero por eso, lo digo convencido. Pero no, porque además justamente en todo este tema siempre se ha puesto que la posición uruguaya está como presionada por negocios con Venezuela. No ya el tema de Vázquez, sino en general. Tú has estado en el gobierno desde hace muchos años. ¿Ha sido poco transparente la relación comercial entre Uruguay y Venezuela? Yo creo que no. Ahora, si hay dudas, si hay pruebas, lo que hay que hacer es ir a la justicia y que la justicia investigue. El Parlamento no pudo investigar. Todo lo que haya que investigar, porque si se está hablando de delitos, la justicia es el camino. Ahora, salir a enchastrar a alguna persona en particular sin pruebas, realmente me parece una canallada, como fue lo que ha pasado con el hijo de Vázquez. Me solidarizo con él porque además, bueno, hasta como están las bromas en las redes, hace calor y es porque el hijo de Vázquez tiene un negocio con los aire acondicionados. Paremos la mano con esas cosas, yo creo que no le hace bien a un sistema democrático estar pintando de bleque a un actor de un lado o del otro en función de las conveniencias. Realmente no es el camino eso. Pablo, recién antes de la tanda hablábamos de la situación del sector turístico en particular. Ahí Borsaria hacía una referencia a la situación de la deuda externa que se ha estado discutiendo en estos días, que ha aumentado, si ha aumentado o ha disminuido. ¿Cuál es la realidad hoy de la deuda? ¿Es mayor que cuando asumió el Frente Amplio? ¿En proporciones menor? Sí, yo primero que nada escuché muy atentamente las declaraciones de Borsaria hasta que me descolocó un poco porque hablaba de un país carísimo, pero en el principal balneario de Sudamérica luego dijo que se podía comer por $15. Entonces, bueno, un poco ambivalente. Pero sí decir, Uruguay tiene una deuda soberana, una deuda pública
externa e interna, porque en algunos casos los tenedores de los bonos también son locales, que está bastante estabilizada en cuanto al radio deuda-producto. Porque es como debemos de medir la deuda, en función del producto de un país, más allá de los valores absolutos. Uruguay hace unos 10, 12 años, o un poquito más, cerca de 15 ya a esta altura, tenía una deuda que superaba el 100% del producto. Es decir, todo lo que producía el país en un año era inferior a la deuda del Uruguay. Uruguay estaba en ese lugar, era la segunda deuda más alta del mundo, luego de Turquía. Esa deuda hoy ha ido bajando. La deuda neta, es decir, descontada de la deuda, las reservas que tiene Uruguay y demás, está en el entorno del 40% del producto. Bueno, en valores absolutos es mayor, pero ¿cuál es la capacidad de pago del Uruguay? Es mucho mejor hoy de lo que era hace algunos años. Antes no alcanzaba el producto del país, hoy es el 40% del producto del país. Ahora, esto son números, no es una opinión, pero también hay opiniones que tienen que ver con cómo nos ven quienes tratan con estos temas en el mundo. Y pongo 4 muestras, no una, 4 muestras de los últimos 15 a 20 días. Uruguay comenzó el 2019 siendo el primer mercado de Latinoamérica en hacer una emisión de bonos soberanos. Presentó una oferta de bonos y cuando se abrió la oferta, la demanda quintuplicó la oferta. Es decir, había gente que quería bonos uruguayos por un monto 5 veces superior a la oferta. Luego de eso fue una muestra de confianza en la solidez financiera de Uruguay brutal. Pero después de eso, primero la calificadora Moody's, luego la calificadora RRI y hace 2 días la calificadora de RBS, 3 calificadoras de las principales del mundo, ratificaron el grado inversor del Uruguay y además le mantuvieron la perspectiva estable. Pero además, tanto Moody's como RRI tienen la calificación de Uruguay en un escalón superior al grado mínimo inversor. Bueno, eso son muestras, muchas muestras de confianza en el Uruguay y sobre todo de confianza en la solidez financiera del país. ¿Esto quiere decir que Uruguay no tiene desafíos fiscales? No, es otra cosa. Lo hemos hablado en el programa de radio con más detenimiento. Uruguay tiene una situación fiscal... Que también le apuntan las calificadoras y dicen que es el desafío para subir la nota, porque la nota también puede subir. Exacto. El desafío de Uruguay, en términos macro, o uno de los principales desafíos, es moderar el déficit fiscal para llevarlo a una situación de mayor sostenibilidad. Claro. Pero la solidez financiera del Uruguay está fuera de toda duda, pero no en una opinión del gobierno. Acabo de mencionar 4 instancias donde la confianza en el Uruguay ha quedado clara. Está reflejada. Pablo, te llevo ahora al terreno político, pero más electoral. El sector ya decidió el apoyo a Martínez, pero tu nombre se ha venido mencionando como posible candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿Te ves en ese rol? ¿Querés esa... Falta muchísimo. Falta, ¿no? Mucho, sí. Falta muchísimo. Pero se empieza a tejer ahora eso también, ¿no? Sí. Yo digo, lo que he estado diciendo por parte es lo que siento. Ese es un desafío enorme, como pueden serlo otros. A mí personalmente me gustan los desafíos, me gusta afrontar cosas nuevas, en este caso o en otros. Pero la vida dirá, porque primero hay una interna, luego hay una elección nacional, seguramente va a haber un balotaje y recién el año que viene habrá una elección municipal. Bueno, falta mucho, todavía no hay nada conversado, no hay nada arriba de la mesa. Sí, entre otras cosas hay que definir si gana el Frente Amplio un nuevo gobierno y a lo mejor a alguien se le ocurre otro lugar para vos ahí también. ¿Querrías seguir en economía, por ejemplo? ¿Te interesaría eso más o preferirías un desafío como la Intendencia? La vida dirá. Bien, no, y también está la posibilidad de Martínez, dijo que él como candidato a la presidencia sí, a la vicepresidencia no, y si no le gustaría volver a la Intendencia. Yo creo que Daniel ha hecho una excelente gestión en Montevideo y por supuesto tiene todo el derecho del mundo a querer continuar porque aparte lo haría muy bien. Pero creo que en todos estos casos la decisión no es solo personal, yo concibo la política como una empresa colectiva, como una actividad colectiva. Entonces, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, hay decisiones de un colectivo en el cual uno tiene que aportar para ello más que para el beneficio personal. Entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo se va dando el año, ¿no? Bueno, pero también te tiene que interesar, me imagino, que sea un desafío. Pablo Ferreri, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Un placer, ¿eh? Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.